5 reflexiones sobre la importancia de hablar con Dios. Hablar con Dios es fundamental en la vida espiritual por varias razones. La oración es el puente que nos conecta con lo divino. A través de ella, establecemos una relación personal con Dios, acercándonos a su esencia y su voluntad para nuestras vidas. En momentos de incertidumbre o decisión, hablar con Dios nos provee orientación y sabiduría. La oración nos permite discernir y comprender mejor los caminos que debemos tomar. En tiempos de angustia, dolor o desesperación, la oración es una fuente de consuelo y paz. Al comunicarnos con Dios, encontraremos un refugio seguro donde podemos expresar nuestras preocupaciones y recibir alivio y fortaleza. La oración es esencial para el crecimiento espiritual. Nos ayuda a madurar en la fe, aumentar nuestra confianza en Dios y profundizar nuestro conocimiento de su naturaleza y amor. El diálogo con Dios, un viaje espiritual. En la vorágine de la vida moderna, a menudo olvidamos la importancia de una conversación sincera y profunda con Dios. Es un diálogo que trasciende las palabras, llegando a ser un encuentro del alma con la divinidad. En un mundo donde las distracciones y las preocupaciones son constantes, detenerse a hablar con Dios es revitalizar el espíritu y encontrar un refugio de paz y sabiduría. Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Un silencio que habla. En la quietud de la oración, en ese silencio sagrado, escuchamos la voz de Dios. No siempre es un sonido audible, sino una sensación profunda de estar siendo guiados, consolados y amados. Hablar con Dios no es solo presentar nuestras peticiones o agradecimientos. Es también escuchar lo que Él tiene que decirnos. En ese intercambio, encontramos respuestas, recibimos consuelo y fortalecemos nuestra fe. Primera de Reyes 19:12. Y después del fuego, hubo un suave susurro. Una conversación transformadora. Hablar con Dios cambia nuestra perspectiva sobre la vida. Nos ayuda a ver más allá de nuestras limitaciones humanas, abriéndonos a un universo de posibilidades infinitas que solo la fe puede revelar. Al comunicarnos con Dios, nos conectamos con una fuente de amor incondicional que nos alienta a ser mejores personas, a amar más y a vivir con propósito. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Encontrando la paz en la tormenta. En los momentos de desafío y desesperación, cuando el camino parece incierto y el miedo nos invade, hablar con Dios nos brinda la paz que tanto necesitamos. Es como encontrar un faro en medio de la tormenta, una luz que nos guía y nos da la fuerza para seguir adelante. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un diálogo continuo. Hablar con Dios no debería limitarse a momentos específicos. Puede ser una conversación constante, un fluir continuo de pensamientos y emociones compartidos a lo largo del día. En cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, Dios está allí.
esperando escucharnos y hablarnos. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. La importancia de hablar con Dios radica en la belleza de ese diálogo divino. Es una conversación que nos transforma, que nos llena de esperanza y nos da la fortaleza para enfrentar cada día. En la oración encontramos la esencia de una vida plena y significativa, unida a la fuente de todo amor y sabiduría. El gusano y el escarabajo. El gusano y el escarabajo eran amigos y se pasaban charlando largas horas. El escarabajo estaba consciente de que su amigo el gusano era muy limitado en movilidad. Tenía visión muy restringida y era tranquilo y pasivo comparado con los escarabajos. El gusano, por su parte, estaba muy consciente de que su amigo el escarabajo venía de otro ambiente y de que, en comparación con los gusanos de su especie, comían cosas desagradables. Era muy acelerado, tenía una imagen grotesca y hablaba con mucha rapidez. Un día, la compañera de vida del escarabajo le cuestionó a este su amistad con el gusano, preguntándole cómo era posible que caminara tanto para ir al encuentro de un ser tan inferior, un ser tan limitado en sus movimientos. ¿Y por qué seguía siendo amigo de alguien que ni siquiera le devolvía los saludos efusivos que el escarabajo le hacía desde lejos? Pero el escarabajo estaba consciente de que, debido a lo limitado de su visión, el gusano muchas veces ni siquiera veía que alguien lo saludaba, y, si acaso llegaba a notarlo, no distinguía si era o no el escarabajo, y por ello no contestaba el saludo. No obstante, el escarabajo calló para no discutir con su compañera. Fue tanta la insistencia de la escarabaja y tantos sus argumentos cuestionando la amistad que su compañero tenía con el gusano, que el escarabajo decidió poner a prueba esa amistad, alejándose del gusano para esperar a que éste lo buscara. Pasó el tiempo, y un día llegó la noticia de que el gusano estaba muriendo, pues su organismo se había resentido por los esfuerzos que cada día hacía para ir a ver a su amigo el escarabajo y, como no lo conseguía, durante toda una jornada diurna, el gusano tenía que devolverse sobre sus pasos para pasar la noche en el refugio de su propia casa. Al saber esto, el escarabajo, sin preguntar a su compañera, decidió ir a ver al gusano. En el camino se cruzó con varios insectos que le contaron de las diarias e infructuosas peripecias del gusano para ir a ver a su amigo el escarabajo y averiguar qué le había pasado. Le contaron de cómo se exponía día a día para ir a buscarlo, pasando cerca del nido de los pájaros, de cómo sobrevivió al ataque de las hormigas y así sucesivamente. Llegó el escarabajo hasta el árbol donde yacía el gusano esperando ya el momento final. Y al verlo a su lado, el gusano, apenas con un hilo de vida, le dijo al escarabajo cuánto le alegraba ver que se encontrara bien. Sonrió por última vez y se despidió de su amigo sabiendo que nada malo le había pasado a éste. El escarabajo sintió vergüenza por haber permitido que las opiniones de otros minaran su amistad con el gusano, y sintió dolor por haber perdido las muchas horas de regocijo que las pláticas con su amigo le proporcionaban, y, sobre todo,
por haberle puesto en una situación que le causó la muerte. Al final entendió que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de lo que él era su amigo, a quien respetaba y quería porque, a pesar de pertenecer a otra especie, le había ofrecido su amistad. Y así aprendió varias lecciones aquel día. 1. La amistad está en ti y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo. 2. El tiempo no condiciona las amistades. Tampoco lo hacen las razas ni las limitantes propias o las ajenas. 3. El tiempo y la distancia no son los factores que destruyen una amistad. La destruyen las dudas y nuestros temores. 4. Cuando pierdes a un amigo, una parte de ti se va con él. Las frases, los gestos, los temores, las alegrías, las ilusiones. Todo lo que ambos compartieron en el tiempo se va con él. El escarabajo murió poco después. Nunca se le escuchó quejarse de quien mal lo aconsejó, pues fue decisión suya el prestar oídos a las críticas sobre su amigo. Si tienes un amigo, no pongas en tela de juicio lo que él es, pues sembrando dudas, cosecharás temores. No te fijes demasiado en cómo habla, cuánto tiene, qué come o qué hace, pues con ello estarás echando en saco roto tu confianza. Reconoce la riqueza de quien es diferente a ti y, aún así, está dispuesto a compartir contigo sus ideales y temores. La esencia del gusano y el escarabajo se volvieron una sola en un plano, más allá de esta vida. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno aponga su vida por sus amigos. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. El niño que desafió lo imposible. Un milagro en el hielo. Cuenta esta historia que dos amigos pequeños, esos que la vida hace inseparables, pasaban una tarde patinando en un lago congelado. De repente, el hielo bajo sus pies se rompió y uno de ellos cayó en las heladas aguas. Su amigo, desesperado, trató de tomarlo de las manos, pero la corriente debajo arrastró a su amigo metros debajo de la densa pared de hielo. Comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero nadie acudía. La única manera de salvar a su amigo era hacer un nuevo hoyo y sacarlo por él. Sin pensarlo, comenzó a golpear el piso de hielo con todas sus fuerzas una y otra vez, hasta que por fin logró romperlo. Y tomó a su amigo de los brazos y logró sacarlo. Unos minutos más tarde llegó el cuerpo de bomberos, alertados por una persona que se hallaba cerca. Estos estaban desconcertados. No entendían cómo un niño tan pequeño y débil había podido romper la gruesa capa de hielo, ya que, sin herramientas pesadas o una fuerza extraordinaria, no sería posible realizarlo. Mientras debatían el hecho, un anciano se acercó y dijo: «Yo sé cómo pudo hacerlo». «¿Cómo?», preguntaron los bomberos. Y el anciano respondió: «No había nadie que le dijera que no podía hacerlo». Esta historia nos enseña que a menudo los límites de nuestras capacidades están establecidos más por nuestras creencias y lo que los demás nos dicen que podemos o no hacer,
que por nuestras verdaderas habilidades. Cuando no existe nadie que cuestione nuestras fuerzas o habilidades, somos capaces de realizar hazañas que parecen imposibles. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. El mago y el ratón. En un frondoso bosque habitaba un mago venerado, conocido por su bondad y sus poderes mágicos. Un día, mientras meditaba, un diminuto ratón cayó sobre su regazo, rescatado de las garras de un cuervo. «Por favor, protégeme», imploró el ratón. Conmovido, el mago cuidó al pequeño ratón, brindándole refugio y seguridad. Tiempo después, el ratón, convertido en objetivo de un gato, acudió aterrorizado al mago. Este, con un gesto de su magia, transformó al ratón en un gato, que vivió alegremente a su lado. Sin embargo, el destino siguió persiguiendo al nuevo gato. Ahora fue amenazado por un perro. Una vez más, buscó la protección del mago, quien, usando sus poderes mágicos, lo transformó en un valiente perro. El perro, leal y agradecido, acompañaba al mago en sus andanzas por el bosque. Pero una noche, se encontró cara a cara con un tigre. Aterrado, corrió hacia el mago, quien, con sus poderes mágicos una vez más, convirtió al perro en un imponente tigre. El antiguo ratón ahora era un tigre. Se adentró en el bosque, reinando sin miedo. Sin embargo, los animales aún lo recordaban como un ratón y susurraban entre ellos: «Es solo un ratón convertido por la magia del mago. No hay que temerle». El tigre, frustrado por no ser tomado en serio y deseando librarse de su pasado, planeó matar al mago. Pero, antes de que pudiera actuar, el mago, intuyendo sus pensamientos, lo convirtió de nuevo en ratón. Moraleja: la gratitud es un valor esencial. Nunca debemos traicionar a quienes nos han ayudado en momentos de necesidad. Proverbios 17:13. El que devuelve mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Soy de Dios. Las manos de Dios. Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de la labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino carente de recursos para defender sus derechos, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo a esta anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto: ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir,
cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? También cuando miro a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por las drogas y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapos sin rumbo ni destino, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando a esa chiquilla que debería soñar en fantasías la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir. Y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciña el vestido y sale a vender su cuerpo. Me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando aquel pequeño a las 3 de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender. Cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán titiritando de frío, con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito. Cuando su mirada me reclama una caricia. Cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero. Me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y me enfrento a Él y le pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor? Para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Y después de un largo silencio, sentí que su voz me reclamó. ¿No te das cuenta de que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar estrellas. Y comprendí que las manos de Dios, muchas veces, podemos ser tú y yo, los que tengamos voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo. Aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a una llamada del destino. Aquellos que desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia se reten a sí mismos para ser las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar, que no han dado lo que deberían de dar. Te pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir. Las debo usar para amar y conquistar la grandeza de tu creación. El mundo necesita esas manos, llenas de ideales y estrellas, cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización, que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y que puedan llegar al final vacías, porque entregaron todo el amor para lo que fueron creadas. Y Dios seguramente dirá, esas son mis manos. Reflexiones para el alma. Caminos de vida, amor y gratitud. El amor verdadero existe. El amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es. Si llega a ti, no lo dejes ir. El valor de los pequeños momentos. A menudo, en la vida, son los pequeños momentos los que cuentan. Una sonrisa espontánea, una palabra amable, un gesto de comprensión. Estos instantes, aparentemente insignificantes, son los que verdaderamente enriquecen nuestra existencia,
y nos conectan profundamente con los demás. Esencia de mujer. La esencia de ser mujer no se pierde con el hecho de tener presencia en nuevos campos laborales. El aprendizaje constante. La vida es un constante aprendizaje. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para descubrir, para expandir nuestros horizontes. El conocimiento no solo se encuentra en los libros o en las aulas, sino también en cada experiencia, cada encuentro, cada reto que la vida nos presenta. La familia es un regalo. La familia es uno de los regalos más grandes que podemos tener. Amarla, cuidarla y conservarla unida. Para muchos quizás sea un sacrificio, pero que bien vale la pena hacerlo. El poder de la gratitud. La gratitud transforma lo que tenemos en suficiente y más. Reconocer y apreciar las bendiciones en nuestra vida, por pequeñas que sean, nos llena de una sensación de plenitud y paz. Practicar la gratitud diariamente es abrir la puerta a la abundancia, la felicidad y la satisfacción. La vida es un camino. La vida es a veces como un camino nevado, frío y desolado. En nosotros está llenarlo de sol y calidez. La importancia de la autenticidad. Vivir con autenticidad significa ser fiel a uno mismo, honrando nuestras verdades y valores. Es el coraje de mostrar al mundo quiénes somos realmente, sin máscaras ni pretensiones. Ser auténtico es un camino hacia la libertad personal, donde aceptamos nuestras imperfecciones y celebramos nuestra singularidad. El poder del perdón. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Liberarnos del peso del rencor y la amargura nos permite avanzar con ligereza en el camino de la vida. Perdonar no significa olvidar, sino comprender que el pasado no tiene poder sobre nuestro presente y futuro. La alegría de compartir. Compartir no es solo un acto de generosidad hacia los demás, sino también una fuente de alegría y satisfacción personal. Ya sea tiempo, conocimiento, recursos o amor, al compartir, alimentamos el espíritu de comunidad y fortalecemos los lazos que nos unen como seres humanos. Apreciando el presente. La habilidad de vivir plenamente en el presente es una de las claves para una vida feliz. A menudo nos perdemos en los recuerdos del pasado o en las preocupaciones del futuro, olvidando apreciar el aquí y el ahora. Aprender a estar presentes nos permite disfrutar cada momento y encontrar belleza en las cosas más simples. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud o algo digno de alabanza, en esto pensad. Soy de Dios. No existe mujer infiel, y de eso estoy totalmente seguro. Lo que pasa es que existen hombres tan rutinarios que se encargan de hacer que ellas se desilusionen. Hombres que olvidan las cosas básicas como los detalles. Hoy desayunamos, vamos a tomar helados, vamos a cenar. Hoy salimos a la piscina, escapémonos solos, salgamos a dar un paseo, etc. Hacen olvidar el dulce sabor de un beso sincero,
pecan al no desear lo que otros sí desean en secreto. Hombres que olvidaron que el amor es un arte que día a día hay que cultivar, conquistar y cosechar. Son hombres que cometen el error de dejar que sean otros hombres quienes dibujen sonrisas en el rostro de su mujer. Un verdadero hombre no es aquel que enamora a 1000 mujeres, sino aquel que es capaz de enamorar 1000 veces a la misma mujer. Efesios 5, 28-29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.